Estamos en octubre, el mes de la concientización de cáncer, enfermedad que lastimosamente se ha vuelto común en los últimos años en nuestro país y a nivel mundial. Por eso, hoy, en Salud Primero, el Dr. Fit te estará hablando sobre el cáncer de mama y de próstata, cómo podemos detectarlos y tratarlos. Tendremos testimonios e invitados especiales del Instituto Oncológico Nacional, así que si tienes alguna pregunta, llámanos y escríbenos para aclarar todas tus dudas, porque este es tu consultorio en vivo. ¡Iniciamos! Bienvenidos a tu consultorio en vivo, este punto en donde nosotros semanalmente nos encontramos para hablar de salud, hablar de vida y sobre todo tener la posibilidad de llevarte información que te ayude a vivir sano, ojalá mejor y con el favor de Dios durar más tiempo. Me encanta recibirte esta noche porque tú eres el invitado especial, tú que estás en casa, y este es el momento para hacer preguntas y llamadas. Tenemos un programa bastante condensado y corto, sin embargo, no deja de ser excepcionalmente importante porque vamos a tratar el tema del cáncer. Y me encuentro para ello con dos especialistas de talla A número 1, el doctor Roberto García y el doctor Armando de Gracia Nieto, que de verdad en urología y oncología puede hablar con propiedad porque son los idóneos. Bienvenido, Armando. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirlos aquí y sobre todo de la posibilidad de poder llevarle la información a nuestro Panamá y al mundo, porque estamos también a través de las redes internacionales del Internet. Así es que, sin más preámbulo, entremos en el tema cáncer de mama y cáncer de próstata. ¿Qué es? ¿Cómo se define? ¿Cómo nosotros podemos identificarlo? Pero quiero empezar diciéndote que es ciertamente, así como lo ha sido el COVID en el último año y resto, una palabra de temer. Pero el cáncer, históricamente y aún aquí, en este momento, representa un término que no queremos ni mencionar ni escuchar. Una palabra que infunde temor. Y es momento de evitar el temor y comenzar a actuar. Próstata y mama. Cánceres, situaciones muy comunes en la mujer y en el hombre y responsables, como les digo yo, del jinete del apocalipsis que viene disfrazado de enfermedad. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Empecemos. Cáncer de mama, cáncer de próstata. ¿Qué es cáncer? Mira, primero que todo agradecido obviamente esta oportunidad para llevar un poquito de información a la población. A nosotros los médicos, sobre todo los médicos del oncológico, nos enorgullece mucho que nos inviten a estos programas que nos permite llevar un poquito de esto que nosotros llamamos prevención. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por tres cosas primordialmente. Primero, una anomalía en la velocidad de crecimiento de las células. Segundo, la capacidad de la célula de invadir los tejidos que están alrededor de ella. Y tercero, la capacidad de viajar a otros órganos y formar, digamos, como pequeñas colonias. Esta enfermedad, lamentablemente, se caracteriza por estas tres, digamos, situaciones que lo que hacen es que evitan el funcionamiento adecuado del resto de los órganos del cuerpo. Y esa es como la parte donde nosotros no queremos llegar. Y es la idea de esto, llevándolo el día de hoy un poquito de la parte de la prevención, ¿no? Excelente, porque es la información la que nos va a dar la oportunidad de vivir un poco más relajado y sobre todo con la esperanza de llegar a muy viejo, pero muy viejo. ¿Verdad, Armando? Así es, así es. Ok, y el enfoque del cáncer de próstata o la situación en cómo nos afecta. Realmente nosotros los varones somos más aprensivos a todo eso de los exámenes y todas esas cosas. Y sobre todo a querer entender cómo sucede el cáncer de próstata. Bueno, el cáncer de próstata, como bien dijo mi compañero Roberto, pues es un crecimiento anómalo de células de la próstata. Ellas van creciendo, van progresando, van atacando órganos adyacentes y luego van a otras partes del cuerpo, primero los ganglios linfáticos de la pelvis, luego el hueso, y va progresando. Entonces la idea es tratar de descubrir el cáncer en sus etapas iniciales. Porque si los descubrimos en sus etapas iniciales tiene una alta
tasa de curación. Curación, estás usando una palabra muy potente. Curación. Ok, o sea que podemos eliminarlo por completo, podemos erradicar el problema. Sin embargo, la mayoría de las veces, al estar pues lidiando con el día a día, vemos que esto no es lo que sucede, sino que ya la patología, es decir, la enfermedad, la condición, avanza mucho, porque se confunde, se mezcla con otros síntomas y de pronto no tiene el diagnóstico oportuno porque no vamos a atendernos a tiempo. Sí, de hecho, podría agregar que la mayoría de los cánceres de próstata hoy día se detectan de forma asintomática. El paciente no tiene ningún tipo de síntoma. Mira. ¿Okay? Y lo que nos lleva usualmente a ese diagnóstico es o un PSA, que es una prueba que se hace en sangre elevada, o un tacto rectal, un examen de la próstata anómalo. O sea que el tamizaje, el estar viendo anualmente o frecuentemente, que después vamos a hablar de eso, hace un diagnóstico temprano y con ello entonces logramos consolidar un plan que nos ayuda a erradicar el problema a tiempo. Pero efectivamente, ¿qué cosas son probables que disparen que estas células de estos órganos que predominantemente frente a otros órganos presentan una tasa mucho mayor de prevalencia en nuestro país y en el mundo? Sí, bueno, el cáncer de próstata es una causa importante de incidencia y de mortalidad en nuestra región, no solamente en Panamá, sino en Latinoamérica y el Caribe. Tiene la peculiaridad de que puede ser más frecuente en personas afrodescendientes, ¿okay? Y hasta ahora no está muy claro los factores de riesgo y la prevención del mismo. Lo que sí se ve es que es más incidente, es mucho más incidente mientras más mayor uno se pone. Entonces es importante pues atacar el grupo de edad alrededor de los 45 años en adelante. Ok, acá tenemos una imagen que me gustaría que revisáramos porque definitivamente implica tener una visualización, un concepto claro o más claro de qué es y dónde está la próstata. La próstata es una glándula. ¿Me acompaña, doctor Armando, por favor? Sí, claro. La próstata es una glándula y ella se ubica muy particularmente en un punto específico. Esta zona. La próstata es una glándula en forma de nuez que rodea el conducto de la orina, la uretra, el conducto que lleva la orina de la vejiga hacia afuera, hacia el pene, lo rodea y está a nivel del cuello de la vejiga y le sigue el esfínter urinario externo. O sea, está en el medio de estas dos estructuras de la vejiga y de la uretra. Y su función es primordialmente reproductiva, ya que en ella se produce alrededor del 80% del volumen del líquido seminal. Y que de hecho pues está conectado con otras estructuras que dan la posibilidad de que en un momento dado podamos fecundar a ese óvulo que está del otro lado de la ecuación en las mujeres. Pero perfectamente, esta nuez de tamaño, no vaya a decir que el doctor dijo que tenía una nuez allá adentro, por favor, esta glándula del tamaño de la nuez, como el doctor Armando ha dicho, tiene una serie de cambios degenerativos que, como él dice, suceden de una forma aleatoria. Bueno, en la próstata pueden ocurrir muchas enfermedades y una de ellas es el cáncer, pero también está el crecimiento benigno de la próstata, que también da muchos síntomas, muy engorroso y con el tiempo puede llevar a insuficiencia de los riñones, por ejemplo, y a una disminución de la calidad de vida por no poder orinar adecuadamente, por no poder dormir en las noches. Y pues los pacientes muchas veces relacionan eso con el cáncer y dicen, no, pero si yo no tengo esos síntomas no tengo cáncer. Pues no es así. El cáncer la mayoría de veces no da síntomas. Ojo, escucha. Fíjate lo que el doctor acaba de decir, porque es uno de los puntos clave a los cuales quiero llevar la conversación. Definir y diferenciar los diagnósticos de una hiperplasia prostática benigna, tal como se llama, y el doctor acaba de describir, de un adenoma de próstata. Sí. Y cuando hablamos de esto, significa un cambio radical en el pronóstico. Claro. Sí, bueno, la hiperplasia benigna de próstata no es cáncer y es perfectamente tratable y curable. No es normal
no es normal tener que levantarse 5 o 7 veces en la noche para orinar, no es normal tener que pujar muy fuerte para orinar, no es normal tener infecciones de orina cada rato por no vaciar adecuadamente la vejiga. Esto se puede tratar y no es cáncer, perfectamente curable. O sea que podemos ir enumerando y haciendo una lista de formas en cómo puedes identificar la condición y tal como lo conversábamos fuera de cámara, en familia, tomar esa decisión de fuerza y decir, ¿sabes qué? Vamos juntos, tan, y vamos a diagnosticar. Así es. ¿Te parece? Ok, entendiendo la cercanía que tiene esta estructura en el cáncer, hablando específicamente, tenemos al intestino grueso y tenemos otra serie de estructuras en la pelvis que hace muy riesgoso de que se asuma una posición de una enfermedad tal como esta. Así es. Bueno, a medida que el cáncer progresa, él puede crecer hacia adentro del conducto de la orina y, por decirlo de alguna manera, ahorcar el conducto de la orina, y eso impide el adecuado flujo de la orina hacia afuera. Por tanto, uno de los síntomas de cáncer de próstata cuando está avanzando es, sí, efectivamente, es tener un chorro de orina flojo. A medida que él avanza, él puede infiltrar vejiga, puede infiltrar recto, y cuando infiltra vejiga puede tapar estos huequitos que son los meatos ureterales, son los orificios que traen la orina del riñón a la vejiga, y esto puede provocar una obstrucción de alguno de los dos riñones o los dos riñones y llevar a una insuficiencia renal. Exactamente. Y por eso es tan importante hacer esa diferenciación, porque la hiperplasia de la próstata no va a actuar de la misma manera invadiendo el tejido. Y la diferencia de la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer es la capacidad que tiene el cáncer de invadir a distancia y de provocar infiltración de los órganos aledaños. O sea, un cáncer de próstata, si le permites avanzar, él te puede invadir los huesos, y esto pues puede provocar mucho dolor e incluso fracturas en algunos pacientes. Entonces, pues la idea nuestra es tratar de empezar el diagnóstico precoz y así poder descubrir esto cuando está en etapas localizadas en donde el porcentaje de curación es mucho mayor. Y ahí está. Eso es el primer paso para abordar los conceptos alrededor del cáncer de próstata y de la importancia de todos los mecanismos que anualmente se toman para su detección y, sobre todo, poder entrar a hacer algo a tiempo. Acompáñenme a revisar una pregunta que nos llega a través de la magia del video. Adelante, producción. Doctor, ¿cuáles son los exámenes que hay para detectar el cáncer de próstata? ¿Cuáles son los exámenes que hay para detectar el cáncer de próstata? Nos preguntaban acá. Sí. Bueno, los exámenes más básicos que hay para detectar el cáncer de próstata son básicamente el PSA, que es una prueba de sangre que se realiza, que es una enzima que es específica a la próstata, o sea, la produce solamente la próstata, pero no la eleva solamente el cáncer. O sea, que un PSA elevado tampoco quiere decir que haya el cáncer, puede haber otras enfermedades como infección de próstata, próstata grande, etcétera. Y el tacto rectal, que con el tacto rectal nosotros podemos palpar nódulos en la próstata sospechosos de cáncer. Y bueno, el tacto rectal tiene la desventaja de que hay nódulos cuando son muy pequeños no se pueden palpar, o si los nódulos están en la parte de arriba, pues no puede llegar el dedo. Por tanto, uno y otro de manera individual tienen muy poca sensibilidad para detectarlo, pero los dos juntos pues se aumenta la sensibilidad y la tasa de detección precoz del cáncer de próstata. Claro, porque estos estudios y estas maneras de ir poco a poco aumentando la información hacen que el facultativo, el médico especializado, el médico idóneo, con la experiencia, tenga la posibilidad de hacer el diagnóstico clínico y ampararse sobre toda esta forma de estudios de gabinete que nos dan la posibilidad de entrar y salvar una vida a tiempo. En este momento me gustaría entrar a tocar el tema del cáncer de mama, y para ello tenemos acá una imagen y voy a invitar a mi amigo el doctor Roberto García a que me acompañe. Él es mastólogo. El mastólogo es el médico especializado en mama, pero no solamente desde el punto de vista estético,
no del punto de vista estético, sino más bien del punto de vista clínico. Clínico y funcional, exacto. Funcional, exactamente. Bueno, Cáncer de mama. Esta gráfica, bueno, lo primero, al igual que la próstata, la mama es una glándula sudorípara modificada. La naturaleza la modifica entonces para que la mujer o el mamífero en general produzca leche. En esta gráfica tenemos unos ejemplos con respecto a los primordiales síntomas o signos que debemos encontrar durante un autoexamen de mama. ¿Por qué es importante esto ahorita? Normalmente nosotros, fuera del tiempo de pandemia, siempre, digamos que influíamos más en los pacientes a hacerse los exámenes temprano, tamizaje y demás, pero eso ha cambiado un poquito con la parte de la pandemia porque la gente va menos a los hospitales por el temor a contraer los virus y esto. Y desde ese punto de vista toca que el paciente también ponga de su parte. O sea, la persona tiene que buscar aquellos síntomas o signos que nos hablen un poquito de la enfermedad. Entonces, usualmente se recomienda que ya sea una vez al mes, preferiblemente antes de la menstruación, porque durante la menstruación o previo a la menstruación hay unos cambios importantes en las glándulas mamarias y la mujer te lo dice. Siento las mamas llenas, siento las mamas cargadas. Porque ahí, obviamente, y si recuerdan los programas anteriores con los televidentes, hablábamos precisamente de esto con la doctora Rosemary Philip al referirnos a los ciclos menstruales ordinarios, que no son otra cosa que la frecuencia en cómo se dan las diferentes ondas o consecuciones de secreción de hormonas en el cuerpo de la mujer y que hacen posible todas las funciones en ese preciso caso. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, la mujer debe escoger un día al mes que sea el día que siempre se hace su autoexamen de mama y es sencillo. Preferiblemente se le recomienda a la paciente que durante su momento del baño, ya sea en la mañana, cuando está desnuda, dentro del baño, cuando está con algo de jabón en el cuerpo, porque el jabón permite que las superficies se deslicen adecuadamente. Ella se deslice las manos entonces dentro o alrededor de la zona de la mama, ya sea a favor de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es que cubra todas las áreas de la mama. Y ojo, hay una parte importante que debe cubrir, que es la zona de la axila, que muchas veces no se cubre dentro del examen físico. Además, al final, cuando termina, entonces agarra un poco la zona de la areola, que es la zona del pezón, y la aprieta suavemente, no duro, porque obviamente puede causar molestia o dolor, pero suavemente. Y si hay algún tipo de secreción, ya sea blancuzca o sanguinolenta, importante buscar al médico para una evaluación. Luego de esto, cuando sale del baño, la mayoría de nosotros tenemos en los baños un espejo donde uno se puede ver para arreglarse y demás. Enfrente del espejo se pone las manos en la cintura, aprieta un poco y se mueve un poco hacia adelante. Entonces, en esa zona puede notar si hay alguna asimetría de una mama con respecto a la otra o hay un bulto sobresaliente. Esos son tips sencillos para detectar cualquier nódulo o masa que haya crecido, porque hay una cosa muy primordial en esto del autoexamen de mama. Usualmente, cuando la lesión no duele, ahí es que hay que preocuparse. Cuando la lesión no duele es cuando hay más preocupación. Cuando es una lesión o un quiste o una induración, como llamamos muchas veces, que simple y sencillamente la notas, pero no puedes identificar qué es y la aprietas, no duele. Exacto, ahí es el momento donde tienes que digamos, más rápidamente buscar atención médica, porque muchas veces, sobre todo las mujeres en edad fértil, tienen nódulos, tienen quistes y de repente, no, el nodulito me creció ahora, me está molestando, pero lo importante es que si te lo tocas y te duele, tienes que buscar definitivamente que el médico te evalúe, pero no es tan urgente. A diferencia de la mujer que de repente se está bañando y se toca el seno y siente algo nuevo, ahí es donde es, y por eso estamos pendientes de tus preguntas. Nos llega otra pregunta a través de la magia del video. Adelante. ¿Cada cuánto tiempo debo realizarme el examen de mamas? ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse el examen de mama? Fíjate qué interesante, tenemos este modelito aquí, que intenta presentar el caso de la mama. Y tal como el doctor Roberto lo decía, aquí tenemos una diferencia notoria, el tamaño. Esta
está más grande en la derecha que el de la izquierda. Y esto está diciendo ya que de pronto aquí hay algo distinto. La coloración. Cuando lo aprieto, fíjate qué trabajo tan bonito han hecho la gente de producción. Mira, aparecen más vascularidad, se siente al tacto distinto y efectivamente si hacemos la revisión, lo más seguro es que vamos a encontrar algo aquí adentro. ¿Ok? Fíjate esa pregunta tan interesante. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar este autoexamen? Bien, el autoexamen de mama se recomienda realizar a partir de los 21 años de edad en la mujer. Se recomienda realizarlo una vez al mes. Primordialmente que sea el mismo día durante cada mes. Las mujeres usualmente son muy organizadas y eso es algo que hay que respetarle siempre al género femenino en su calendario, anotarlo. Bueno, el día 12 o el día 11 o el día 10 es el día que me voy a hacer mi autoexamen o mi evaluación cada mes. En las mujeres embarazadas también se recomienda que sea siempre el mismo día de cada mes. Y ojo, la mujer posmenopáusica, la mujer que ya ha pasado su vida sexual, que ya ha pasado la parte de menstruaciones y estas cosas, se puede hacer su autoexamen cualquier día del mes, porque ahí no hay variaciones en el ciclo hormonal y no va a presentar, digamos, aumento de volumen en algo o disminución de volumen en alguna de las dos mamas y demás. Una vez al mes hay que hacerse ese examen y ya encontré el nodulito. Pero en este momento nos tenemos que ir a un cambio comercial. No te muevas de allí. Regresamos rapidito. Aquí. Al volver, tendremos el testimonio de la señora Gisela. Bueno, yo me hacía mi chequeo siempre. Yo nunca. Lo que pasa es que mi cáncer fue oculto. Se llama ficus. No te vayas. Y este es tu consultorio en vivo y gratuito. Estamos felices de poder llegar hasta ti con información que te ayude a vivir sano y sobre todo con la intención de estar feliz por mucho tiempo. Estamos hablando hoy sobre el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y quiero decirte algo, tal como lo has visto en las redes sociales, estás siguiéndonos. Síguenos en @losprofesionalesrpc en Instagram y también a través de la cuenta de RPC TV Panamá, porque allí es donde nosotros estamos constantemente lanzando toda esta información a través de las cápsulas de los medios. Y también está pendiente de los números de teléfono que aparecen aquí en pantalla, porque vamos a regalar billuyo, platita, chain, como lo quieras llamar, y vamos a hacer una pregunta y te digo, está pendiente, no te muevas de ahí porque más adelante te voy a lanzar la pregunta para que llames rápidamente y puedas entonces tener la opción de participar y llevarte este dinero fresco para tu casa. Seguimos con el tema con mis amigos los doctores Armando y Roberto, especialistas en oncología, especialistas en mama y en próstata. Efectivamente, la urología clínica viene siendo una especialización de una subespecialización de la urología específicamente y la mastología igualmente al estudiar la mama. Efectivamente, las personas padecen de esta condición y quiero pedirles a mis colegas y a ti que me acompañen a ver este testimonio que se ha preparado para ustedes. Buenas noches para todos, bendiciones. Mi nombre es Gisela Cletilde Sandoval Tello, tengo 65 años. Mi cáncer fue de mama. Todos mis años yo hacía mi mamografía, mi ultrasonido. Bueno, la impresión que yo tuve fue que me iba a morir, ¿no? Porque sabe que siempre uno piensa que cáncer, hoy se va a morir. Pero bueno, gracias al Señor, ya cumplí 15 años de mi cáncer de mama. Gracias a él. Bueno, yo me hacía mi chequeo siempre. Yo nunca. Lo que pasa es que mi cáncer fue oculto. Se llama ficus. Así que yo no tenía ni un malestar. Yo me lo hacía por chequearme solamente, ¿no? Así que no. Yo no sentí ningún malestar. Bueno, aquí yo no tengo queja de nadie. La atención es muy buena. Los médicos sensacionales. Los funcionarios también.
Bueno, el mensaje que les doy es que no tengan miedo. Así como yo 15 años cumplí de mi cáncer de mama, así pueden cumplirlo. Pero haciéndose su examen, no tengan miedo a hacerse el examen. Mejor es que se lo hagan a que cuando ya vengan ya sea muy tarde. Gracias, Gisela. Ese es el dato, hacerlo a tiempo. Y si hay miedo, no importa, acompáñate de la familia y rodéate de gente que te hagan vencer al miedo. Porque el miedo está, eso no es algo de que no, yo no tengo miedo. El miedo está. Lo importante es que le ganes al miedo. Fíjate, aquí está, haciendo la palpación. Uno encontró. Ahí está. La Mira. piedrita. Ahora, sí, se siente ahí. Ahí la sientes. Ok, hablamos de cáncer de mama y cáncer de próstata. ¿Qué tan frecuente es este problema en nuestro país? Mama. Bueno, hablando de estadísticas, y yo creo que la pandemia nos ha hecho recapacitar todo de lo que nos ha pasado. El año pasado, el año 2020, alrededor del mundo hubo una cantidad de 250 millones de casos de cáncer de mama. Ese año, digamos, de apogeo de la pandemia, nosotros lo detectamos como una disminución en el número de casos detectados. Y eso es bien llamativo porque la incidencia del cáncer de mama a lo largo de los años ha ido en aumento. Claro. Una se detecta más temprano, la mujer está más pendiente de sus exámenes. Y a fin de cuentas, a pesar de que esa incidencia va en aumento, gracias a Dios, y creo que es uno de los mensajes que nos dejó la señora Gisela, conocida nuestra de allá del oncológico, es que la mortalidad va disminuyendo. Y ese es el mensaje que yo creo que debemos como brindarle a la población hoy. Cáncer no significa muerte. Hace muchos años esto era algo que tú le decías a una persona el diagnóstico de cáncer y eso era automático, hasta en las novelas salía. La pregunta inmediata, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Eso salía hasta en las novelas. Ya eso no es así. Gracias a Dios nosotros, y obviamente a la ciencia, a la medicina, se han desarrollado múltiples técnicas que ya no son tan invasivas como antes. Antes se hacían cirugías muy grandes, deformantes para las pacientes. Hoy en día eso no es así. Los medicamentos, inclusive nosotros tenemos mucho orgullo y mucha, digamos, como esperanza en los nuevos medicamentos que se están desarrollando, que ya no son en búsqueda de intoxicar una célula, porque eso también, digamos, que afectaba al paciente. Claro. Hay nuevos medicamentos que lo que buscan es activar tu sistema inmune, activar tu cuerpo para que tu cuerpo se defienda contra el cáncer. Y eso es algo que es lo último, y gracias a Dios en el Instituto Oncológico Nacional lo tenemos todos, a pesar de ser un hospital público y estatal. En lo personal considero que es el mejor hospital para manejar el cáncer en Panamá, y probablemente en Centroamérica. El mejor hospital, el mejor centro para manejar situaciones de cáncer, oncología, no solamente en Panamá, sino probablemente en Centroamérica. ¡Qué orgullo! Efectivamente, el tema de la inmunoterapia. Inmunoterapia, exactamente. Hablando. La inmunoterapia se convierte en una herramienta extraordinaria en estos tiempos. Y efectivamente, hay una pregunta que está en el aire y me la comentaban antes de comenzar el programa, doctor Roberto, y es, ¿qué pasa con el varón? El varón también debe cuidar la posibilidad de desarrollar cáncer en los pechos. Es correcto, el porcentaje en el varón es muy bajo con respecto a la mujer. Se calcula que alrededor del 0,5% de los casos totales de cáncer de mama representan un paciente varón. Sin embargo, ese paciente tiene una evolución más tórpida porque el mecanismo por el cual él se desarrolla el cáncer, en el caso del varón, es diferente al de la mujer. En la mujer usualmente son relacionados con factores hormonales, en la mayoría de los casos. En el varón usualmente son factores genéticos y esto afecta tempranamente los mecanismos celulares de conservación y ese paciente evoluciona rápidamente con metástasis, con enfermedad más avanzada, digamos, más comorbilidades asociadas al tratamiento. Entonces, en el paciente varón, usualmente las personas piensan que no, pero ese hombre un poquito, ¿sabes?, pasado de peso, que de repente tiene estas mamas colgantes, debe estar muy anuente de que él también debe examinarse
y siempre obviamente seguido por la mayoría de las veces su médico de cabecera es un urólogo, y comentarle entonces la importancia que tiene el autoexamen de mama en este paciente, ¿no? Y ahí es donde viene esa integración de equipo, ¿verdad? Claro, porque claro, nosotros los desde médicos trabajamos en equipo. Exacto. Y eso es algo que debemos entender. No se trata de que uno lo tenga que saber todo. La gran ventaja es de que cada uno tiene una porción en su cerebro, en su disco duro, de la información necesaria para poder ayudarles y llevarles salud. Fíjate que eso es la importancia de este espacio, llevarte la información y contestar tus preguntas, como la de WhatsApp que llega en este momento. Adelante. Síntomas que presenta el cáncer de próstata o molestias. Ajá. Armando de Gracia Nieto. Sí, bueno, como había mencionado, pues la mayoría asintomáticos, sin ningún tipo de síntoma. Cuando el cáncer de próstata empieza a dar síntomas es porque la situación se presenta ya en un estadio un poco avanzado, ¿no? Y generalmente pues ocurre problemas con el chorro flojo, entrecortado, sensación de que no vacía bien la vejiga, sensación de pujo, dolor óseo, sangre en la orina, sangre en el semen, y puede llegar incluso hasta falla renal en algunos casos. La falla renal, tal como lo explicamos hace un momento, el doctor lo describió claramente, cuando se obstruyen los huequitos por donde la orina pasa de la vejiga al exterior. Evidentemente genera un problema y eso entonces va hacia las vías superiores, donde están los riñones. Y ahí tenemos un problema funcional. En el concepto del cáncer de próstata, cuando hablamos de la detección temprana y hablamos de este tipo de procedimientos que tenemos a la mano, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas que ofrecen esa posibilidad de hacer una detección temprana? Sí, bueno, cuando nos enfrentamos ante un paciente que tiene un PSA sospechoso y un tacto rectal normal, nos queda la duda porque al repetir el PSA pues puede subir, pues hay herramientas nuevas como por ejemplo la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, y ella pues nos ayuda a identificar nódulos sospechosos. Y al identificar nódulos sospechosos no solamente nos recomienda, bueno, creo que este paciente hay que biopsiarlo, sino que además nos informa el tamaño y la localización. Y de esa manera uno puede dirigir la biopsia de próstata a un punto específico de la misma. Y vas como un misil, ¿no? Aquí está el problema, vamos a buscarlo y efectivamente es más fácil de ubicar y de pues biopsiar. Efectivamente, cuando estamos frente a esta clase de situaciones, lo que debemos siempre mantener el enfoque es en la ventaja que ofrece el poder actuar a tiempo, porque eso regala vida, regala años y sobre todo puede en algún momento, como bien lo dijo el doctor Armando, urólogo oncólogo, quitar del camino el problema del cáncer de próstata, es decir, curarlo. Efectivamente, también tenemos ya la confirmación de parte de producción que a partir de este momento, adivina, vamos a comenzar a tenerle esa platita disponible a la primera persona que llame y diga cuál es la respuesta correcta en cuántas veces, cada cuánto tiempo debe realizarse el examen de la mama. Cada cuánto tiempo debe realizarse el examen de la mama. La primera persona que llama y nos da la respuesta se lleva a su casa dinerito, pero seguimos con el tema. Efectivamente, hablando de efectivo y de dinero, estamos en un momento donde el COVID ha cambiado la dinámica completamente y escuchaba yo a Juan Carlos Alcedo hablar del tema de la diferencia de la prevalencia estadística que se encontraba a nivel de los casos de cáncer de mama, por ejemplo, y eso tiene que ver obviamente con los diagnósticos que se disminuyeron en el año 2020. Sin embargo, eso no quería decirnos de que los casos no existían. ¿Cómo estamos preparándonos para, como quien dice, empatar el partido, doctor Roberto? Bueno, yo creo que una de las principales
herramientas con las que nosotros contamos y siempre lo digo cuando nos invitan a un programa de televisión o comunicación social, porque si bien es cierto, trabajando en una institución como el oncológico logramos ayudar a muchos pacientes. Cuando tú haces este tipo de campañas como la del mes de octubre, de la cinta rosada, cinta celeste, logras alcanzar una población mayor, y eso a mí como médico me llena de orgullo poder utilizar los medios de comunicación para llegar a ese paciente e invitarlos a que se haga su mamografía, que se haga su ultrasonido, a ese paciente varón que se haga su evaluación por urología. Esa sería como la primera herramienta que utilizamos, la parte de los medios de comunicación que nos ayudan. En el Instituto Oncológico Nacional, a pesar de ser un hospital público, es uno de los hospitales donde trabajamos más rápido con respecto a tiempo de respuesta, desde el paciente llega hasta que es tratado, operado o ha recibido un tratamiento. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos muy buenos procesos administrativos, lamentablemente a diferencia de otros hospitales, pero bueno, lo importante es que estamos enfocando el esfuerzo y adivina, ya tenemos ganador, ya tenemos la llamada. ¿De dónde nos habla? Aló, sí, buenas noches, de Bacamonte. Buenas noches hasta Bacamonte, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que se hizo para ganarse el billullo, platita, chenchen o como lo queramos llamar? ¿Cada cuánto tiempo, cada qué frecuencia debe realizar el examen de mama? Bueno, por lo que he escuchado a mi esposa, creo que cada año. Ajá. Ah, ok. Ese es el que se va a hacer ¿cómo se llama? Al médico. Pero... Correcto. Ok. Esa es una respuesta correcta también, ¿eh? Pero... ¿Verdad? Sí, realmente el examen de mama, el tamizaje es anual, definitivamente, como lo dice el televidente y su esposa se lo sopló, como siempre las mujeres organizadas. Bueno. Hablábamos realmente del autoexamen de mama, que era lo que explicábamos al principio. Exacto. Pero digo, es una respuesta correcta. Es una respuesta correcta. Así que, con la respuesta que el doctor acaba de calificar, usted se ha ganado el premio porque dio la respuesta correcta. Gracias a la esposa. Le sopló, tal como dice, no se mueva del teléfono, manténgase en línea porque le van a tomar los datos para darle su premio. Y nos vamos en este momento a un corte comercial, pero regresamos rapidito porque viene partido de fútbol. Estamos de vuelta con el tema de hoy de cáncer de mama y cáncer de próstata y tenemos llamada al aire. Bienvenidos a Salud Primero. ¿De dónde nos habla? Hola, buenas noches, de Bacamonte. Saludos hasta Bacamonte nuevamente. Hola. Saludos. ¿Cuál es su pregunta? Sí, quería hacer una pregunta al doctor sobre mi esposa. Mire, lo que pasa es que mi esposa le salió un tumor benigno. Nosotros hemos ido al médico varias veces. Pero el tumor benigno ha crecido. O sea, ya no tiene el mismo tamaño que hace 2 años, ha crecido más. Mi pregunta sería si el tumor benigno puede llegar a convertirse en cáncer, si desaparece, o cuál sería, qué deberíamos hacer sobre, o sea, para que ese tumor desaparezca, pues, si hay que operarla o hay que esperar. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene su señora? ¿Qué edad tiene su señora? Mi esposa tiene 32 años, 33 años. Ok. Bueno, es una pregunta bastante importante y de hecho de eso se trata lo que es el estudio de la mastología. En este caso, probablemente tu esposa esté ante un estímulo hormonal. Dependiendo del tamaño de la lesión y las incomodidades que puedas causar, hay varias alternativas. Una, obviamente, que la mencionaste tú mismo, que es la resección de la lesión, que muchas veces no es la que yo recomiendo de entrada. O sea, cirugía. O sea, hacerle una cirugía, exacto, una resección. Usualmente lo que tenemos que hacer es ver factores de riesgo, por ejemplo, el tamaño de la lesión, si tu esposa utiliza algún tipo de estimulación hormonal tipo anticonceptivos, el mismo ciclo menstrual de ella cómo es, ver si siente aumento de volumen durante o entre ciclos, eso nos hablaría de una estimulación hormonal. Y dentro de todos estos factores, entonces, considerar también la edad de tu esposa, porque si ella está ahorita mismo en una edad
fértil o una edad reproductiva, probablemente va a seguir creciendo un poquito más durante los próximos años. Ya si fuera una mujer posmenopáusica, usualmente la tendencia es que va a disminuir de tamaño. Ahí yo creo que lo que va digamos, a primar qué es lo que vamos a hacer es con respecto a, uno, el tamaño, y dos, si le molesta mucho. Y si ya ha pasado más de 2 centímetros, usualmente la recomendación es mejor extraerlo, no porque el riesgo sea alto de que fuera a ser una enfermedad maligna, simple y sencillamente por los síntomas y que puede seguir creciendo en el tiempo y causar más molestia, ¿no? Ahí está la respuesta y eso es precisamente lo que logramos en este espacio. Salud Primero. Tenemos más preguntas a través del WhatsApp. Adelante. Dolor en el pene y los testículos, en el ano, ¿tiene que ver con la próstata? Sí, bueno, sí. Este es un tema frecuente en la consulta. La inflamación o el dolor de origen prostático es bastante frecuente en los hombres, bueno, a diferencia de la mujer, que la uretra es muy corta, pues, y le toma las bacterias que viven en el periné, en el ano alrededor, migrar a la vejiga y provocar una cistitis, pues el hombre es más complejo porque la uretra es más larga. Entonces, las bacterias generalmente viajan y se meten a la próstata. Esto se conoce como prostatitis y es muy frecuente en personas, por ejemplo, que toman poca agua o se aguantan mucho las ganas de orinar. Y en ese contexto, como la próstata tiene pocos receptores de dolor, pues el dolor es bastante vago y muchas veces da una molestia en el periné. Esto es el espacio que hay entre el ano y los testículos, una molestia testicular, un ardor en el conducto de la orina, un escozor en la punta del pene. A veces da sensación de escalofríos o incluso puede dar dolor pélvico crónico. Y generalmente pues no está relacionado con cáncer, pero puede presentar o dificultarnos el trabajo a la hora de decidir cuándo hacer una biopsia, porque hay veces que la prostatitis también cursa con elevación del PSA. Y por eso es tan importante mantener la vigilancia con su médico y con los especialistas. El tiempo se nos ha ido, pero volando esta noche. Y llegamos al momento en donde necesitamos meterle, como quien dice, en buen panameño, el turbo, el nitro. Vamos a las conclusiones. Las conclusiones de parte del doctor Roberto García, mastólogo, especialista en mama. Bueno, aprovechando este mes, recuerde ir a su médico, buscar los exámenes de tamizaje para detección temprana y recuerde que la prevención del cáncer no se hace solamente en octubre, se hace en los 365 días del año. Dieta, una vida sana, alejado de malos vicios y obviamente el ejercicio. Ese es mi mensaje para ustedes esta noche. Ahí está. Estilo de vida, siempre caemos en lo mismo. ¿Por qué será? Doctor Armando de Gracia Nieto, urólogo, urooncólogo. Bueno, me gustaría decir que muchas veces en el día a día, pues nosotros los hombres estamos acostumbrados a proveer a la familia, cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestras esposas, cuidar de nuestros padres. Y muchas veces en ese afán de dar lo mejor, pues nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Entonces, en ese aspecto, muchas veces dilatamos la atención médica y ahí, en ese momento donde dilatamos la atención médica, es cuando la familia juega un papel importante. O sea, la hija, el papá, la mamá, deben llevar a su padre, a su abuelo, a su tío, deben de llevarlo al médico, deben ayudarlo, deben decirle, déjate consentir, vamos a cuidarte. Déjate consentir y vamos a cuidarte. Qué mensaje tan profundo. Déjate consentir y vamos a cuidarte, porque la salud es primero. Uy, fuerte. Bueno, estamos aquí en el momento final del programa y no me puedo ir sin darle nuevamente el agradecimiento sincero por haberme acompañado, Armando, Roberto. Muchas gracias al Instituto Oncológico y definitivamente seguimos con los esfuerzos para llevar el mensaje que ustedes tanto están haciendo el esfuerzo para la salud del pueblo panameño. La próxima semana no tenemos Salud Primero porque es fútbol. Hoy es béisbol, pero la otra semana es fútbol. Y la otra semana juega Estados Unidos con Costa Rica y no tenemos programa. Sin embargo, siempre en contacto contigo a través de todas las redes sociales. Y recuerda, puedes escribirnos y comentarnos tus preguntas. Le vamos a dejar con este video de mensaje del doctor Jorge Lazo del Instituto Oncológico. Y nos vemos en la próxima edición de Salud Primero en vivo. Hasta luego.
Saludos desde el Instituto Oncológico Nacional. Les habla el doctor Jorge Lazo de la Vega, director de docencia e investigación médica del instituto. Soy ginecólogo oncólogo y hoy vamos a hablar algunos aspectos acerca del cáncer de mama en este mes de octubre. El Instituto Oncológico Nacional está llamado a ser el mejor centro de atención de cáncer en el territorio panameño. Atendemos pacientes de toda la República y es el único centro a nivel institucional que cuenta con los mejores equipos que incluyen la radioterapia, la quimioterapia y cirugía especializada en cáncer. Queremos ser también un centro de atención no solamente de los pacientes, sino de entrenamiento al personal médico y paramédico de Panamá y de las áreas aledañas como es República Dominicana, que tenemos algunos médicos en especialización, igual que Colombia. A nivel mundial el cáncer está aumentando de manera exponencial por diferentes motivos. Panamá no escapa de esa realidad. Se espera que para dentro de unos 50 años se haya triplicado los casos de cáncer en general, por diferentes motivos. Uno de los principales es el aumento de la expectativa de vida y el control de otras enfermedades transmisibles. Así que las enfermedades crónicas, donde se incluye el cáncer, pues van a ir aumentando. Así que es un problema a nivel mundial y Panamá, pues como les dije, no escapa de esa realidad. Al igual que en otros países, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, colon y estómago son los más frecuentes. También les puedo informar que el cáncer de pulmón, que es común en otras latitudes, en Panamá no ocupa los primeros lugares y probablemente sea un éxito por las campañas en contra del tabaco. Así que es una de las batallas que se ha ido ganando en Panamá gracias a las campañas antitabaco que se promueven. Específicamente tenemos aquí los aceleradores lineales, la braquiterapia, que es radiación para tratamiento de cáncer, servicios ambulatorios y hospitalización de quimioterapia, hemato-oncología, ginecología oncológica, cirugía oncológica, urología, que son las patologías más frecuentes o más bien las especialidades que atienden las patologías más frecuentes relacionadas con el cáncer. Cuando hablamos de cáncer, hacemos referencia a una enfermedad que en realidad son miles de enfermedades. Tanto el tipo como el órgano, como la persona y la familia que son los que sufren esta enfermedad, pues son diferentes. También se tiende a hacer como un estigma de los pacientes con cáncer y que se relaciona muchas veces con muerte y dolor. Sin embargo, si tenemos una detección oportuna y un tratamiento, pues podemos lograr curaciones con bastante frecuencia. Entonces el mensaje es de esperanza, con la confianza de que en Panamá contamos con los mejores equipos de la región. Sin embargo, a través de todo el año se deben estar haciendo las pruebas para la detección oportuna y no solamente pensar en el cáncer de mama que es a la mujer, sino también el cáncer de cuello uterino, que es otra de los flagelos pues, que sufre la mujer y que también tiene una prueba muy efectiva para detectar oportunamente lesiones precancerosas y cáncer temprano. Así que el mensaje para las mujeres no solamente es acerca de la concientización acerca del cáncer de mama, sino del cáncer de cuello uterino.